Yo que busque conmigo Isaías 40, del 27 al 31. Aleluya. Y diga conmigo, hay promesas para el cansado. Hay promesas para el cansado. Hay promesas para el desanimado. Hay promesas para el fatigado. Hay promesas para el que flaquea. Hay promesas para el que ha caído. Hay promesas en la palabra del Señor. Amén. Hay esperanza. Tengo el privilegio hoy de predicar, aunque no lo crean, un pasaje que nunca he predicado, pero uno de los pasajes más famosos de Isaías. Y en esta serie de Isaías que hemos tenido los últimos meses, ¿verdad? Hemos ido por los miércoles, capítulo por capítulo, hemos ido predicando algunos temas. Este pasaje que vamos a leer es uno de los pasajes más famosos de Isaías y que ha trascendido más allá del libro, de toda la palabra es importante, pero tengo el privilegio de predicar este pasaje hoy porque yo creo que yo en 10 años lo he mencionado en muchas ocasiones y creo que usted lo ha escuchado en muchas ocasiones, pero nunca como tal lo he predicado así verso por verso como lo voy a hacer hoy, o frase por frase, porque hoy vamos a exprimirlo. ¿Sabes cómo? Uno exprime antes que no había secadora, había que exprimir la ropa. Y uno cógelo por el lado de allá y yo lo cojo por el lado de allá. Empezamos a exprimir la camisa hasta que sacamos hasta la última gota de agua que pudiera. Hoy vamos a exprimir este verso así de tal manera. Así que yo les pido que no estén en sus celulares. Yo les pido que nos ayuden con eso, que nos ayuden, que respeten, ¿verdad?, la palabra del Señor, la presencia del Señor, que abren su corazón a lo que Dios quiere hacer y que podamos ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque hay promesas para el cansado, hay promesas para la palabra de Dios. Dice Isaías 40 del 27 al 31: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Y usted puede poner su nombre ahí. ¿Por qué dice Junior? ¿Por qué dices tú, María Victoria, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Si usted tiene otra traducción que dice, mi camino está oculto de Jehová, como si Dios no viera mi vida. Y de mí pasó su juicio, o de mí pasó mi derecho. Se olvidó de mi caso, se olvidó de mi derecho. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Gracias. Yo quiero leer ese último versículo 29 al 31 otra vez. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Hay promesas para el cansado, hay promesas para el que está débil, hay promesas para el que ha caído, hay promesas para el que está fatigado. En la palabra de Dios hay promesas. Pasa que a veces no las hemos recibido en el corazón, pero las hay. No sé cuántos de ustedes saben, han escuchado el síndrome del quemazón o el burnout. Este síndrome se descubrió en los años 70 en la clase médica, ¿verdad? La clase médica, cuando se observaba que los médicos llegaban a sus trabajos y estaban bien molestos y bien irritables.
Y cuando se empezó a estudiar porque los médicos estaban bien irritables, estaban cometiendo errores, estaban, ¿verdad? Se vio que estaban demasiado sobrecargados de trabajo y que este síndrome del quemazón se pudo descubrir primeramente en esta clase médica porque ellos tenían largas horas de trabajo, a veces 12, 14 horas de trabajo, y comenzaban a cometer errores y comenzaban a molestarse con los pacientes y comenzaban en cierta manera, a pasarle factura a los pacientes, o otros lo manifestaban siendo indiferente con los pacientes, siendo indiferente al dolor de los pacientes. ¿Ves? Entonces, en estos días, Daniel salió de alta ayer del hospital, pero en estos días nosotros hemos estado en un hospital y hemos visto de primera mano profesionales que entendemos que hacemos un buen trabajo, que dan la milla extra, pero hemos visto de otra mano personal, ¿verdad?, que no da la milla extra. Y yo creo que la clase médica y todas las personas de la salud es una clase bien cansada, es una clase bien trabajadora, y hablando no tanto de los médicos, las enfermeras, los terapistas, son una clase que no está muy buen paga en Puerto Rico. Y todo eso contribuye a las largas horas de trabajo, la pandemia, todo eso contribuye a que muchas veces el corazón y la situación de vida de estos profesionales están quemados. Usted nunca ha estado cerca de alguien quemado. Quemado en el sentido, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Cansado, un cansancio extremo. Son sentimientos de falta de energía o agotamiento. Sentirse constantemente con cansancio, aunque esté comenzando el día. El que tiene este síndrome se levanta cansado. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que tienen este síndrome. Entonces se levanta, Señor, dame ese café por la mañana, por favor. Otra característica es que aumenta la distancia mental. Aumenta la distancia mental entre mi trabajo y yo. ¿Y qué quiere decir eso? Que se dejan de enfocar como debe ser en su trabajo. Comienzan a tener sentimientos negativos o cínicos respecto a lo que tienen que hacer. No sienten compromiso con sus actividades ni con las actividades de las demás personas. El que está cansado, el que está agotado, no respeta el trabajo de los demás, porque él ve su trabajo y el de otro como un dolor, como un sufrimiento, como una tribulación, como una prueba. Y se siente que no está realizado y que es ineficaz lo que hace. Ahora, cuando se estudiaron estos doctores y estas personas que sufren de quemazón, describieron síntomas físicos y síntomas emocionales, psicológicos, jaquecas, gastritis, aumento de la presión arterial, el colon irritable, el sistema inmunológico decaído, taquicardia, sudoración, no estoy hablando aquí de nadie, ¿ok? Temblor corporal, tic nervioso, obesidad y sobrepeso, pérdida de cabello, menstruación irregular, enfermedades cardíacas, presión de dientes y de mandíbulas, aun cuando duermen, manos y pies fríos, tensión muscular, diarrea, estreñimiento, insomnio, tartamudez, alteraciones en la piel. No, yo no quiero que usted se canse de esta manera. Dios tampoco quiere que usted viva cansado de esta manera. Y algunos de los síntomas psicológicos: dificultad para concentrarse, la gente que está bien cansada. Yo estoy hablando solamente de términos médicos, no estoy hablando de lo que dice la Biblia. Yo quiero usar esto de ilustración. Dificultad para concentrarse, aumento en los errores, menos capacidad de toma de decisiones, disminución de la memoria, ansiedad, preocupación en exceso, pensamientos catastróficos y pensamiento lento. Yo soy lento, pero no sé si estoy padeciendo de esto. Cambio en estilo de vida, propensión a tener accidentes, inquietud, miedo, pánico, preocupación excesiva, irritabilidad, cambios de humor constante, disminución de la autoestima. Si no son tratados a tiempo, pueden ser causas de depresión y desestabilidad emocional. Yo
veía esto y a rayos. Dios no quiere que estemos cansados. Dios no quiere que nos quememos. Yo quiero decirte esta mañana, hablando de lo físico, así que si te has sentido así, hay promesas para ti en esta mañana. Si hay algún síntoma de esto que se está reflejando en tu vida, si hay áreas en tu vida, estoy hablando de lo físico, que no las aguantas más, yo quiero decirte que hay promesas para ti en esta mañana, en el nombre del Señor. Pero espiritualmente hablando, hay gente que se cansa. Isaías le está hablando a un pueblo de Dios que iba a estar cansado en el futuro. De Isaías 40 en adelante, todo lo que hablemos en este tiempo, porque ya llegamos a Isaías 40 desde el miércoles pasado, usted tiene que ver que Isaías está preparándole. Isaías ya no está hablando a su generación presente. Isaías está hablándole a su generación futura. Isaías está hablando de la nueva generación que todavía estaba en Judá. Isaías está hablándole a una generación que iba a estar en Babilonia, esclava. Isaías está hablando de una generación que iba a estar trabajando de sol a sol. Isaías no vivía en esa generación. Isaías estaba hablándole proféticamente a esa generación que iba a estar trabajando para el imperio babilónico, haciendo de sus jardines, trabajando como siervos o esclavos. Isaías estaba hablándole a esa generación que iba a estar quemada literalmente trabajando. Isaías le dice a esta generación proféticamente: hay promesas para el que está débil, hay promesas para el que está flaqueando, hay promesas para el que está cansado, hay promesas para aquel que escuche esta palabra y esté viviendo en un tiempo donde sea difícil mantener la estabilidad de su vida, la salud de su vida y sobre todo la conexión con el Señor. Qué bueno que antes de nosotros enfrentar las pruebas, las situaciones difíciles o los momentos de quemazón, ya Dios nos ha hablado. Así como el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia en un futuro, Dios también nos prepara para las pruebas que vienen en el futuro. No todo lo que está en la Biblia es para los errores que ha cometido en el pasado. Muchas de las cosas que Dios nos dice es para advertirnos de las cosas que vienen más adelante en nuestras vidas, para prepararnos para las pruebas, para prepararnos para las crisis de nuestras vidas, para las pérdidas de trabajo, para las situaciones matrimoniales, para los problemas con la crianza. La palabra de Dios está llena de promesas para aquel que está cansado, que está hastiado, que está débil. Cuando te enfrentes a eso, recuérdate que hay palabras del Señor para ti. Dios quiere prepararte para los momentos difíciles. Dios quiere prepararte para los momentos de prueba. La pregunta es si tú quieres recibir lo que Dios quiere hacer contigo. Había una promesa de que el pueblo de Israel iba a regresar de Babilonia cantando y adorando y consolada a Judá otra vez, a tomar posesión de su tierra, que no para siempre iban a ser esclavos. Dios estaba preparando al pueblo de Israel para ese tiempo, para esa promesa. Qué bueno cuando Dios nos da una palabra de antemano. Qué bueno cuando Dios nos prepara de antemano. Cuando no estamos cansados, nos preparamos. Cuando no estamos débiles, nos preparamos, escuchamos la voz de Dios. Cuando no hay pruebas en el matrimonio, nos preparamos, nos fortalecemos. Cuando no hay problemas entre hermanos en la iglesia, aprovechamos y edificamos buenas relaciones y establecemos buenos fundamentos en nuestras vidas. El hecho de que no tengas pruebas no quiere decir que no tienes asignación. No quiere decir que no tienes una responsabilidad. El hecho de que todo esté bien es un indicador de que debes aprovechar para edificar y echar raíces y construir, porque vendrá el momento donde el cansancio tocará, el agotamiento vendrá, podrás caer, podrás flaquear, ese tiempo va a llegar. Nadie dice amén a eso, qué bueno. Pero cuando llegue, no le decimos amén, no le damos la bienvenida, pero cuando llegue, recuérdate, hay promesas para el cansado. Y yo veo aquí 3 razones básicas por las que nos desanimamos. Quiero que las vea conmigo en la Biblia. Isaías 40, si usted busca el versículo 27. La primera razón es que creemos que nuestras vidas son insignificantes para Dios.
el profeta le enseña a Israel, ¿por qué tú dices que Dios se olvidó de ti? ¿Por qué tú crees que Dios piensa que tus caminos, que las cosas que pasan en tu vida están escondidas para Él? ¿O están ocultas para Él? ¿Por qué tú piensas que Dios pasó de largo y no hizo juicio? ¿O no te guardó el derecho? Porque, fíjese, ¿qué es lo que el profeta está diciendo? ¿Por qué tú estás hablando de que Dios no tiene en cuenta tu vida? No tiene en cuenta tu caso, no tiene en cuenta tu situación. El profeta está preparando al pueblo porque iba a llegar un momento en que el pueblo iba a pensar precisamente eso. Dios se olvidó de nosotros. Dios se olvidó de sus promesas. Dios se olvidó de mi caso. Pastor, pero mira todo lo que me hacen por ser cristiano. Se burlan de mí. Mira todo lo que hacen por todo lo que yo necesito hacer por ser cristiano. Y uno comienza a hacer decisiones en la vida que tienen sus retos. Y uno quiere ser obediente y uno tiene sus retos para ser obediente. Y uno quiere serle fiel al Señor y uno tiene sus retos para serle fiel al Señor. Y uno piensa que Dios, cuando viene el cansancio, cuando nos sobrecoge diferentes pruebas en distintas áreas, en la salud, pruebas de fe, pruebas de relaciones, pruebas económicas, distintas áreas de nuestra vida, uno viene con muchos pensamientos a la mente y uno puede concluir de que Dios se olvidó de nosotros. A mí me gusta, yo cuando hago investigaciones de accidentes en mi trabajo, cuando alguien se lesiona, cuando alguien tiene un síntoma y yo tengo que verificar si es algo relacionado al trabajo, para que las cosas no ocurran otra vez, yo tengo que identificar realmente, no lo que pasó, yo tengo que identificar qué causas del proceso, o qué causas del ambiente, o qué causas de los equipos, de las cosas están propiciando condiciones inseguras o acciones inseguras antes de que el accidente ocurra, porque yo quiero que no se vuelva a repetir. Y estas son las causas del desánimo. Una de las primeras causas del desánimo es el creyente que piensa que Dios se ha olvidado de él. Otra causa que vemos es que creemos premisas incorrectas acerca de Dios por ignorancia. Mire cómo le dice el profeta en el versículo 28, ¿no has sabido? ¿No has oído? Porque Isaías está hablándole no a su generación presente cuando escribió esto. Isaías está hablando a su generación futura, 100 años posiblemente más adelante. Iban a escuchar, iban a leer el libro. Los discípulos que quedaban de Isaías se llevaron los rollos. Y cuando abrieron esos rollos y se encontraron con esta palabra, muchas de esas personas que escucharon esos mensajes nunca habían escuchado esas palabras. Y hay cosas que nos desaniman porque somos ignorantes de lo que Dios es, de cómo Dios es, porque no tenemos conocimiento de la palabra. No hay manera de enfrentar el desánimo si no tenemos conocimiento de quién Dios es. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? En otras palabras, ustedes que están en Babilonia, ustedes no saben que el Dios que nosotros le servimos es el Dios que creó los cielos y la tierra. Díganme usted, si Dios creó los cielos y la tierra, que eso yo lo veo con tantos detalles, veo un ciclo de la lluvia, veo un sol a la distancia perfecta, veo los mares y todos esos animales que coexisten unos con otros en el océano, veo los perros, los animales domésticos, los animales que pueden tener relaciones con humanos, pero también veo otros tipos de animales que son parte de un ecosistema en la jungla. Vemos muchos insectos. Yo pregunté a Paola, ¿verdad? Que si estuviese delante de la presencia del Señor, ¿qué le gustaría preguntar? Y ella me dijo, ¿por qué hizo los mosquitos? Le voy a preguntar al Señor, ¿por qué hizo los mosquitos? Es la más pequeña. Pero todo tiene un propósito. A Dios no se le escapó nada. Nos creó a nosotros. Perfectos, lindos y bellos. Nadie lo cree, nadie dice amén. Pero Dios, el que hizo los cielos y la tierra, cuando tenemos premisas incorrectas acerca de Dios, nos desanimamos.
La raíz del desánimo está ahí. No has sabido, no has oído, no has sabido que nuestro Dios es el que hizo los cielos y la tierra. O sea, si Él tomó detalle y tiempo para poner todas las cosas en orden, ¿no lo hará también con nuestras vidas? ¿No lo hará también con nosotros? ¿No lo hará también con nuestros corazones? ¿No vendrá en el momento que necesitemos fuerza? ¿No vendrá en el momento que necesitemos levantarnos? ¿No vendrá Él? Si Él creó los cielos y la tierra, tiene el poder y tiene la autoridad para intervenir y para sacarnos de este momento difícil. Esta generación no había escuchado esa palabra porque lo único que habían vivido era la esclavitud de Babilonia. Pero Isaías los estaba preparando. Y la otra razón por la que viene el desánimo es porque creemos que Dios es como nosotros. Eso está fuerte. Mira que está lo tuyo, Dios no es como yo. Dios no es como yo, dile gracias al Señor. Gracias al Señor que Dios no es como yo. ¿Qué dice el versículo 28? Él no desfallece. Él no se fatiga con cansancio. Él no es como nosotros. Nosotros nos desfallecemos. Nosotros nos cansamos. Pero Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Usted va a ver por qué el pueblo estaba desanimado. Porque pensaban que Dios era como él, como ellos. Pensaba que Dios se había olvidado, se había cansado de su pueblo, que su trato había terminado. Pero muchas veces nosotros pensamos que Dios es como nosotros. No estamos tratando con un hombre, con una mujer que falla, que olvida, que es rencoroso. Dios es justo, pero también misericordioso. Dios nos ama, Dios levanta. Dios tiene un proyecto con su iglesia, tiene un proyecto con sus hijos, de encaminarlo desde aquí hacia la eternidad. Él no va a abandonar su obra. ¿Me sigue, hermano? Hay gente que tiene quemazón espiritual. Están cansados de orar. Están cansados de buscar al Señor. Están cansados de ser obedientes. Porque a veces piensan que eso no da resultado. Pero no te olvides que Dios no es como nosotros. No te olvides que las cosas que no sabes de Dios a lo mejor son las que te vas a fortalecer. Busca la presencia del Señor. Lee su palabra. Porque si no va a venir el desánimo y va a arropar tu vida. Entonces yo veo aquí las 4 consecuencias del desánimo. Vamos a llamarle los 4 caballos del Apocalipsis del desánimo. Número 1, fatigarse. Fatigarse. Número 2, cansarse. Número 3, flaquear. Y número 4, caer. No hay mucha diferencia entre una y otra. Pero fatigarse es básicamente estar exhausto. Es sudar hasta cansarse. Es tener una carga extrema. Ahora, cansarse, esa diferencia de fatigarse es que cuando tú estudias las palabras en original, es que cuando está hablando de cansado es como si estuvieses en una huida agotadora, una huida que te cansó, como cuando un animal se cansa por estar siendo perseguido por un depredador. Y cuando eso sucede, tú sabes que hay gente que se cansa porque hay problemas que vienen uno detrás de otro. Y no simplemente eso, la lucha espiritual a veces en tu casa y en tu vida es tan grande que tú sabes, y esto cada cual, que Dios te dé discernimiento, pero cada cual podemos discernir cuando el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el enemigo acecha como un depredador. Pero si tú permaneces firme, hay una batalla espiritual que pueden venir desánimo, pero si tú permaneces firme, vas a prevalecer en el nombre del Señor. Pero no quiere decir que no nos cansamos, porque el enemigo está ahí, continuamente enviando pensamientos, a veces usando hasta personas
para desanimarnos en la fe, para causar división, para traer más carga en vez de traer más soluciones, para dejarnos saber. El enemigo está buscando oportunidades continuamente para que tu fe se apague. Busca continuamente tratar de que tu vida de oración se disminuya, que crean menos en los proyectos de Dios y que crean menos en las cosas de Dios, que crean menos en la visión de Dios para el mundo y la vida. ¿Me sigue, hermano? Ese es el enemigo. Él está al acecho y nos podemos cansar, porque la vida espiritual humanamente cansa. Cuando yo trabajo con mi fuerza, cuando yo trabajo con mis estrategias, cuando yo quiero usar mis pensamientos para combatir el enemigo, me voy a cansar como si estuviese huyendo. Por eso necesitamos los pensamientos del Señor. Dios no nos llamó a huir, sino a enfrentar al enemigo. Pero también dice que flaquean. Flaquear tiene que ver con tambalearse, tener piernas debilitadas, hasta que puedas tropezar. Y hay cristianos así, que flaquean, que tienen sus rodillas espirituales débiles, que están bien caminando recto por un tiempo, pero después están debilitados hacia el lado. Eso es lo que quiere decir flaquearse. Y número 4, caerse. Que estás tan agotado, estás tan atribulado, estás tan cansado que ya tus fuerzas en las piernas te fallaron, tropezaste, te desmayaste o caíste. Eso es lo que el término literal de ese texto dice. Pero espiritualmente hablando, Isaías está hablándole espiritualmente al pueblo, ¿verdad? Isaías no está hablando de caerse literalmente. Isaías está hablando de flaquear, de fatigarnos y de cansar en esperar en Dios. El enemigo va a darte muchas razones. El enemigo va a darte muchas razones, muchas excusas para que tú te canses de Dios. Y si estás comenzando los caminos del Señor, yo quiero que tú sepas de antemano que esa es una de las estrategias más efectivas de Él. Dios te falló. Dios no vino a tiempo. Dios no contestó tu petición. ¿Me sigue? Dios no estaba presente. Dios no hizo lo que Él dijo que iba a hacer. Continuamente el enemigo te va a dar muchas razones ficticias que si tú no estás bien en lo que tú crees, o si tienes premisas incorrectas acerca de Dios, vas a flaquear y vas a caer. Y había un sector en Babilonia que decía eso: Señor, te olvidaste de nosotros. Ahora, vayan más adelante, cuando se acuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, de los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Cuántos judíos habían en Babilonia? ¿Alguien se acuerda cuántos judíos habían en Babilonia? Había miles de judíos. ¿Por qué ante la torre solamente se quedaron 3 de pie? ¿Dónde estaban los demás que adoraban al Señor? ¿Dónde estaban los demás que en ese tiempo le servían a Dios? Muchos de ellos tenían miedo en expresar su fe públicamente. Muchos de ellos ya habían abandonado los caminos del Señor. Muchos de ellos ya habían concluido que Dios se había olvidado de ellos y de nosotros. ¿Me sigue, hermano? Habían mucho más de 3, pero habían 3 fieles, habían 3 con piernas firmes y fuertes, 3 que sabían quiénes eran, 3 que no se habían contaminado, habían 3 que eran fieles al Señor. ¿Me sigue, hermano? Habían 3 que no se habían fatigado ni cansado, pero aún así Dios sabe que nosotros podemos fatigarnos y cansarnos y flaquear y caer. Y Dios ya había preparado de antemano, porque hay promesas para el cansado. Hay promesas para el desanimado. Y yo veo 2 tipos o 2 niveles de madurez en este texto: el joven, el muchacho y el que espera.
el joven y el muchacho, por más fuerza que tienen, los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos corren y se cansan. Los que se supone que tengan fuerza, caen. Yo entiendo, ¿verdad? Los que tienen 80, 90 años, las rodillas no fallan. Digo, porque yo me incluí ahí porque yo tengo 42 nada más. Pero es que yo hablo por ustedes, yo hablo por ustedes. A veces tenemos que usar, vemos gente, ¿verdad?, usando bastones. Porque después de cierto tiempo las rodillas fallan, pero un joven se supone que no falle. Un joven se supone que tenga sus rodillas bien. Y los hay también, porque no usan, porque están todo el día en la televisión. Y los músculos se atrofian. Y lo que tú no usas, el cuerpo no lo mantiene. Por eso hay que caminar todos los días, o casi todos los días. O por lo menos una vez. Hay que moverse. Lo que usted no usa, el cuerpo lo deja de dar mantenimiento. Amén. Mira que está rápido, Dios me está hablando. Está el muchacho, el niño, el joven, el que es fuerte buscando soluciones, pero aún así ellos pueden flaquear y caer. Ese es el primer nivel de madurez, el que piensa que puede llegar al Señor y a servirle al Señor con su propia fuerza. Pero está el siguiente nivel de madurez, que es el que Dios le está pidiendo al pueblo que está en Babilonia en un futuro que tenga, y es el que Dios nos pide a nosotros. Está el que confía en su fuerza, pero está el que espera en el Señor. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Cómo es que dice el texto? Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Hay un nivel de madurez en la vida que solamente viene cuando esperamos al Señor. Esperar ahí no es quedarme ahí. Señor, no voy a hacer nada hasta que tú no hagas nada. Esperar ahí es confiar. Por eso quizás unas traducciones de ustedes dicen confiar, pero los que confían en el Señor. Qué bonito, porque a veces pensamos que esperar es aguantar hasta que Dios haga algo. Y en cierta manera eso está bien también. Nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que creer la promesa que Dios nos está haciendo. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que examinar si hemos concluido que Dios nos ha abandonado. Tenemos que examinar si hemos concluido cosas erróneas en nuestra mente acerca de Dios. Ese examen nos toca a nosotros, para que el desánimo no nos arrope. Y si concluimos que Dios todavía está con nosotros, si concluimos que Dios todavía trabaja con nosotros y yo espero en Jehová, no tengo por qué permanecer en desánimo por mucho tiempo. En algún momento dado Dios va a abrir la puerta y yo voy a poder esperar en Él hasta que Él me liberte de esa circunstancia o me liberte de ese momento difícil. Así como el pueblo de Israel estaba esperando que se abriera la puerta para ellos retornar a Jerusalén. Aquellos que esperaban en Jehová verdaderamente en su palabra iban a ver la promesa. Él da, y esta es la promesa para los que esperan. Yo puse 6 puntitos ahí, son las mismas frases del texto, pero a mí me gusta desglosarlas. La primera es que Él da esfuerzo al cansado. Hay promesas para el que confía en Jehová. Él da esfuerzo al cansado. Y ahí algunas traducciones dicen Él da poder. Él da fuerza, Él aumenta las fuerzas al cansado. Él aumenta tu capacidad. Mira la segunda promesa, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahora dígame usted esa matemática. Al que tiene poquita fuerza, Dios le da más. Pero al que no tiene ninguna, Dios se la multiplica.
cero da cero. Si multiplica por cero, da cero. En la matemática humana. Pero en la matemática del Señor, al que no tiene, Dios se la multiplica. Dios le da más. Y ahí entra un elemento de fe, ¿no? Ahí entra un elemento de yo creer que Dios está obrando. Ahí entra un elemento de yo creer que Dios está presente. Porque si yo espero en Él es porque creo que Él está activo. Es porque creo que Él no ha terminado. Es porque creo que Él está obrando. Si yo espero en Él es porque creo que Él es fiel. Que Él es amoroso. Que su promesa es real, es veraz. Que Él tiene la capacidad para cumplir lo que prometió. Si yo espero en Dios es porque he sabido quién es Él. Y lo he conocido. ¿Me sigue, hermano? Hay promesas para el cansado. El de esfuerzo del cansado aumenta al que tiene poca fuerza, en otras palabras, pero multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esa promesa es para el que espera a Jehová. Y la palabra esperar ahí es aguardar. Yo aguardo, yo protejo lo que Dios me ha dicho. Yo espero en lo que Él me ha prometido. Yo confío en sus palabras. Usted no debe confiar en todo el mundo. Nuestra lógica siempre nos dice confía de acuerdo a la credibilidad de alguien. Si hay una persona creíble, usted puede confiar en esa persona. Yo me acuerdo una vez que estaban pidiendo por ahí cuando éramos en Ministerio de Jóvenes, cuando yo era más jovencito, nos íbamos a comer siempre. Entonces, por las noches, siempre a veces ahí en los restaurantes de comida rápida, hay personas pidiendo para alimentos. Entonces, mi papá siempre me enseñó a preguntarle: ¿para qué tú me estás pidiendo? Si es para comida, vamos a ayudarte, pero no me pidas para droga, por favor. Quizás, ¿sabes? Ese problema no te lo puedo resolver con un plato de comida. Entonces, a veces le dábamos: si es para comida. Es para comida. Entonces levantábamos una ofrenda entre todos los 5 o 10 pesos. A veces hasta le comprábamos comida y después iban y la vendían. Y ya ahí le toca a ellos. Pero la credibilidad se pierde. Tú confías en una persona porque la persona es creíble. Podemos creer en Dios, pero no le vemos. No lo podemos tocar, no lo podemos sentir, a veces sí, a veces no. Podemos creer en Dios. Él ha dicho y ha prometido, ¿verdad? Ha cumplido lo que prometió a través de la historia. Él lo ha hecho. Ese pueblo de Israel, Isaías lo vio muchas veces cumplirse. Ese pueblo de Israel vio cómo Babilonia fue conquistada por otro imperio, el imperio Persia, y ese otro emperador nuevo los dejó ir, los dejó regresar a su casa. Los que esperan en Jehová verán sus promesas cumplidas. ¿Me siguen? Levantarán alas como águilas. Los águilas mudan las plumas. Bueno, ahí hay una leyenda, es más una leyenda que una realidad. Hay gente que dice que los águilas mudan el pico, se le dan contra la pared, contra la roca. Eso no es cierto. Se mueren, si hacen eso se mueren. A lo que regeneran el pico, se mueren de hambre. Cosas que uno, ¿verdad? A veces se repiten de los altares. Lo que sí hacen es que mudan las plumas. Hay plumajes de adolescentes, hay plumajes de niños. Mientras va creciendo las águilas, su plumaje va cambiando. Hay plumajes que son por etapas. Cuando hay etapas de reproducción, se ponen bien brillosas esas plumas. Y las águilas también levantan las alas. Las águilas diseñan sus nidos para que las alas, cuando las abran, cubran el nido completo de sus polluelos. Las águilas es un animal bien esplendoroso. Pero hay una etapa de joven a más adulto donde es necesario nuevas plumas.
Porque las plumas para las aves es como el equivalente de las uñas y el pelo para nosotros. Está hecho del mismo material, de queratina. Pero en nuestro caso, nuestro pelo y nuestras uñas siguen creciendo. En el caso de las aves, dejan de crecer y tienen que mudarlas. Tienen que nacer nuevas plumas. Entonces, Dios está diciendo a este pueblo de Israel, tú tienes que mudar. Tú tienes que levantar alas como las águilas. Por tus plumas de siervo no vas a poder entrar a la tierra que Dios te prometió que ibas a regresar. Tienes que levantar las alas como las águilas y tienes que volar. No simplemente eso, que las águilas hacen algo bien tremendo, que cuando los pollos están listos, y no solamente las águilas, sino que muchos aves también lo hacen, cuando los pollitos están en el nido y están listos para volar, la águila comienza a aletear bien duro en el nido y comienza a arrancar partes, un nido que es bien gigantesco, le comienza a arrancar partes de todas esas fibras, de todas esas ramas que están ahí haciendo el nido, y comienza a hacer el nido más pequeño, provocando que los polluelos cuando revoloteen se caigan. Las águilas ponen sus nidos bien altos en las montañas. Y en un momento dado, la águila sabe que sus hijos están listos para salir y para volar. Y tiene que tomar la decisión: o los dejo en el nido y creo dependiente, o los enseño, hablando en términos espirituales, los enseño a tomar pasos de fe y a volar. Y así Dios hace con nosotros. Algunos Dios les está quitando la comodidad. Algunos Dios nos pasa por pruebas y circunstancias. Algunos Dios nos está enseñando a confiar en Él. Pero a veces la confianza que Dios quiere enseñarnos es: salte del nido, salte de tu comodidad, ora un poquito más, estudia más la palabra, crece en el Señor, asume la responsabilidad, asume el llamado que Dios tengo para ti. Sé diferente en tu generación. Háblale a tus amigos, atreve a hablarle a otros del Señor. Evangeliza, predica, sé un creyente distinto, y Dios nos pone en circunstancias para que esas cosas se den. Nosotros no controlamos todo, Dios nos pone en circunstancias para que eso se dé. No ha habido un momento en que nosotros no hayamos estado en un hospital que Dios no nos haya puesto a alguien en el camino para hacerle bendición. Usted puede decir: pastor, pero no podemos decir al Señor que nos envía para el hospital. Yo no le digo al Señor que me envíe para el hospital, que mis hijos se enfermen. Eso lo sabe el Señor. Pero Dios me pone en situaciones de antemano. Y mi Ampara tuve la bendición de hablar con alguien esta semana. Una persona que estaba al lado de Daniel en varios días en el hospital. Menonita, oye. Sí, Menonita. Y fue de bendición allí. Allí te cargaron un teléfono y le invitamos para la iglesia. Y ella pudo conversar con otra madre que estaba pasando por situaciones similares. Dios te pone en circunstancias donde quiere que tú eches vuelo. Levanta las alas como las águilas. Se trata de creerle al Señor. Se trata de creerle al Señor. Quinta promesa: correrán y no se cansarán. Gloria a Dios por eso. Correrán y no se cansarán. Y sexta promesa, que es básicamente la misma: caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa para que confíen en Jehová. Es lógico para nuestra mente correr y no cansarnos, caminar y no fatigarnos. No es lógico, porque no está hablando de tus fuerzas humanas, está hablando de las fuerzas de Dios, actuando en nosotros. Si fuese por mis fuerzas humanas, yo corro y me canso, camino y me fatigo. Pero si fuese por las fuerzas del Señor, yo puedo correr y no cansarme. Y voy a llegar otra vez a donde Dios quiere que yo llegue. Entonces yo veo que hay dos tipos de personas en este texto. Primero, el que se queda fatigado y cansado porque piensa que Dios se olvidó de él.
El que se queda tranquilo porque piensa que Dios se olvidó de su caso. Que Dios no es específico con él. Mira, hermano, las palabras que se predican no son generalidades. Usted tiene que aplicarla a su vida. El Espíritu Santo está aquí y sabe cuál es tu área de mayor cansancio. Él sabe cuál es tu área de mayor desánimo. Él sabe cuál es tu área donde quieres quitarte. Él sabe cuál es tu área donde tú deseas que se acabe todo y rendirte. Y yo no estoy hablando de generalidades, estoy hablando de toda la iglesia, pero cada uno tenemos un área en nuestra vida donde el Espíritu Santo quiere ser específico y te quiere enseñar que si esperas en Jehová vas a poder levantarte otra vez. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, o una traducción dice renovadas, fuerzas renovadas, para volver a comenzar otra vez. Isaías se lo confirma en el capítulo 41 otra vez. Otros textos bien famosos. Isaías 41 versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué bonito es el Señor, ¿verdad? ¿Qué tal si se pone de pie? Yo como que veo que el Espíritu Santo hoy te está tomando de la mano y te quiere levantar. Quiere levantar tu corazón, quiere levantar tu mente, quiere levantar tu actitud, quiere levantar y quitarte de todos a veces pensamientos que te oprimen, que no te dejan crecer y que no te dejan creerle al Señor. Y el Espíritu Santo quiere levantarte. ¿Sabes por qué? Porque hay promesas para el que confía, hay promesas para el que espera, hay promesas para el cansado, hay promesas para el que ha flaqueado, hay promesas inclusive para el que ha caído. Nuestro corazón, si espera en Jehová, hay promesa. Hay promesa. Yo no sé a quién debe estar hablando en esta mañana, pero yo sé que no soy yo, es el Espíritu Santo. Porque la palabra es viva. La palabra es viva. Él da nuevas fuerzas. Él multiplica el que no tiene. Él levanta, hace que levantemos nuestras vidas como las alas del águila. Pero hay dos tipos de personas: que confían en sus fuerzas y el que espera en Jehová. Señor, te damos gracias por tu palabra.